Bueno, entonces hoy vamos a ver el grupo 14, el grupo del carbono. Grupo de carbono, como ven ahí el extracto de la tabla periódica, tenemos carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Ahí yo copié una cita del libro de Shiver y Atkins, que dice que el grupo 14, en el grupo 14 están los elementos más importantes, ya que el carbono constituye la base para la vida y el silicio el sustento de la corteza terrestre, básicamente. Bueno, eso puede ser una visión personal bueno, una preferencia personal de cada uno. Pero es verdad que prácticamente todas las estructuras que nosotros conocemos como la base de la biología en la Tierra estaban basadas en átomos de carbono, moléculas que tienen como base átomos de carbono, y, eh, y prácticamente todas las rocas, eh, toda la gran mayoría de la corteza terrestre, de la parte sólida, ¿no? Está constituida por eh, compuestos que tienen silicio. Hay un ruido ambiente, ahí está. Bueno, entonces, yo les puse acá unas imágenes. Estas las subí, las copié recién, después hago eh, subo este archivito que modifiqué esto, pero no mucho más con respecto a lo que está en el entorno. Simplemente tomé unas imágenes de un libro donde se ve, acá van a ver, una barra de grafito. Adentro de este tubito hay diamante sintético, diamante industrial. Ahora vamos a ver los alótropos de cada uno de los elementos. Silicio elemental, una piedra de silicio. Germanio, un bloque de germanio. Estaño, unas pepitas de estaño metálico. Y plomo, una hoja de plomo. Quizás estaño y plomo y carbono sean los elementos que uno ha tenido más posibilidad de verlos en forma natural, ¿no? El estaño se usa, por ejemplo, en los estañados por ejemplo, como las soldaduras de estaño son comunes en electrónica o bueno, sí, para hacer soldaduras conductoras, ¿no? El plomo ha tenido muchísimas aplicaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en cañerías antes se usaban mucho para transportar agua. Todavía algunas casas viejas tienen caños de plomo. Las baterías de los autos están hechas a base de plomo. Y bueno, y el carbón, por supuesto. Todos han usado un lápiz que tiene una mina, la mina es de grafito, una barrita de grafito. Y diamante, bueno, diamante todos conocen que es se usa como joya, pero también ya vamos a ver que tiene aplicaciones industriales importantes. En cambio, por ahí el silicio y el germanio no es tan fácil bueno, no se encuentra en la naturaleza como silicio puro, entonces bueno, se purifica y se utiliza mucho en la industria. Por ejemplo, ustedes saben que todos los semiconductores, perdón, todas las bases de, de la electrónica moderna está en base a silicios, obleas de silicio, bueno, o lo que llama la química, o la química de los semiconductores de silicio. Y el germanio también tiene aplicaciones por ese lado. Pero no es tan común que uno haya tenido en la mano un, un bloque de silicio o un bloque de germanio en estado puro. Sí, silicio como óxido de silicio, todo el mundo ha tocado, ha tenido, hasta ha comido, ¿sí? Arena, óxido de silicio. Bueno, vamos a ver un poquitito las propiedades en general del grupo.
Sabemos que todos tienen la configuración electrónica S2, 2P2, ¿no es cierto? 2 para el carbono sería 2S2, 2P2. Y estos elementos, voy a volver a la imagen anterior, así lo charlamos sobre esto. Lo que voy a decir está en la siguiente transparencia. El grafito va a tener, o sea, el carbono elemental en forma de grafito, va a tener un comportamiento típicamente de no metal. El grafito es conductor eléctrico y conductor del calor, pero va a tener un comportamiento típico de no metal. Y ya vamos a ver cuando estudiemos los compuestos que forma el carbono. Mientras que el silicio y el germanio van a tener un comportamiento típico de metaloide. Es decir, van a ser semiconductores y van a tener propiedades como intermedias. Si recuerdan varios modelos de tabla periódica, hay una zona como una franja en la tabla periódica donde los metaloides se ponen a veces incluso con otro color. Bueno, y el estaño y el plomo van a comportarse como típicos metales, maleables, brillantes, conductores del calor, de la electricidad, etc. Entonces fíjense que a lo largo de este grupo nos vamos a encontrar con una variación bien marcada en el comportamiento de los elementos. Bueno, entonces esas propiedades que están bien marcadas las vamos a ver reflejadas en algunas propiedades físicas. Por ejemplo, el carbono, ya sabemos, el carbono en forma de grafito, tiene un punto, en realidad, fíjense que dice sublima, no fusiona, de 3700 grados. O sea, una temperatura altísima. Resiste, dicho de otra forma, ¿no? Resiste como sólido hasta 3700 grados. Y progresivamente vamos a ir bajando el punto de fusión. Lo que les decía antes de metal, no metal, metaloide y metal está marcado ahí arriba. Fíjense cómo van cambiando drásticamente los puntos de fusión. Como ya vimos en los grupos anteriores, siempre el primer elemento, que es el más pequeñito del grupo, presenta propiedades levemente distintas o muy distintas, dependiendo del caso, que los otros elementos del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, fíjense cómo hay una diferencia bastante significativa entre el radio atómico del carbono con respecto al silicio y a los demás. Fíjense, silicio y germanio tienen radios atómicos casi equivalentes, estaño y plomo levemente mayores, pero acá tenemos una diferencia muy significativa de prácticamente 40 picómetros. Bueno, ya vamos a ver el tema de los estados de oxidación, pero fíjense que la primera energía de ionización es muy muy alta para el carbón y progresivamente menos grande para los siguientes elementos. Y eso va a tener que ver con su estabilidad, o la forma, mejor dicho, la estabilidad de su estado de oxidación, ¿no? El carbón uno esperaría que sea bastante estable en forma elemental, o sea, en forma neutra, mientras que progresivamente vamos a encontrar los otros elementos combinados, generalmente combinados en la naturaleza, formando compuestos, ¿no? Bueno, ya vamos a ver distintas otras propiedades. Fíjense que una característica adicional que voy a marcar acá es que los estados de oxidación, esto lo vamos a ver más adelante igual, pero lo voy a marcar acá, los estados de oxidación 2 y 4 son bastante comunes para el plomo y el estaño, mientras que el estado de oxidación más típico para el carbón va a ser el 4, a pesar de que el 2 también lo podemos tener, ¿no? Y el silicio, principalmente el 4. Bueno, de más está decir que el carbón forma parte de todo lo que conocemos como química orgánica,
y de hecho es tan variada su capacidad de coordinación con otros elementos que ha formado o se estudia como una disciplina aparte, ¿no? Lo que llamamos química orgánica. E incluso tenemos una extensión de la química orgánica que es la química biológica, que estudia los compuestos que tienen actividad biológica. Los compuestos orgánicos que tienen actividad biológica, muchas veces en particular lo que son los polímeros biológicos, proteínas, azúcares poliméricos, ADN, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a focalizar en este curso en el estudio de algunas propiedades y algunas características del carbón, pero en lo que vamos a llamar compuestos inorgánicos. En el caso del silicio, el silicio va a estar principalmente combinado en el ambiente, dijimos, con oxígeno, formando óxidos, por ejemplo la arena, pero en muchísimos casos formando sílico-aluminatos. Ya no vamos a detener en eso porque es muy importante todo lo que tiene que ver con los compuestos que forman parte de las rocas y arcillas y demás compuestos de la corteza terrestre. El germanio, ya dijimos, el silicio de germanio tiene una actividad, una importancia muy importante en la electrónica, y vimos que la configuración 2s y 2p van a dar que el estado fundamental sea el 4+, excepto para el plomo, que el estado más común es el de 2+, el estado de oxidación. Y ya también mencionamos que el silicio va a tener una afinidad muy grande para el oxígeno, y acá dice para el flúor también pues como aniones duros. Voy a ir pasando algunas cosas rápido que ya fui diciendo, así avanzamos. Ya dije que el carbono, que es el más pequeño y tiene un alto potencial de ionización, favorece la formación de enlaces covalentes. Entonces, como primera cuestión diferencial, vamos a ver que el carbono forma monóxido de carbono y dióxido de carbono. Ambos gases muy importantes, muy comunes y que tienen una importancia ambiental muy, muy grande que vamos a describir más adelante. Y fíjense que, por ejemplo, los demás óxidos, particularmente el óxido de silicio, que es el componente fundamental, por ejemplo, de la arena común y del cuarzo, que ya vamos a ver la diferencia, forma con un estado de oxidación de 4+, y acá está puesto como ejemplo un óxido de plomo. Bien, voy a pasar esto, ya dije lo de la afinidad, y vamos a ver en el TP de mañana, o sea, en la descripción del TP de mañana, que algunas conductas químicas del carbono, el silicio, el estaño y el plomo. Esto lo vamos a ver descriptivamente mañana durante la hora de TP. Bien, que el carbono tiene una característica que nos va a empezar a aparecer muy en cada vez mayor importancia desde este grupo, que es el 14 en adelante. Ya vamos a ver que van a aparecer lo que se llaman formas alotrópicas. Son variedades del mismo elemento en estado elemental, ¿no? En estado neutro. Entonces, por ejemplo, para el carbono, vamos a ver que tenemos una forma elemental que es la más estable, que es el grafito, pero también otras variedades elementales que tienen mucha importancia. En el caso del carbono, las dos más importantes y las dos más comunes quizás, o más conocidas quizás, es el grafito, que está representado en esta imagen por estas placas formando el carbono, estas estructuras hexagonales como anillos de benceno unidos, formando estas placas. Fíjense que se apilan estas placas de forma paralela y se forma un enlace
no un enlace formal, ¿no? Sino un enlace tipo Van der Waals entre una interacción tipo Van der Waals. No, perdón, no quise decir la palabra enlace porque enlace tiene una connotación de intercambio de electrones fuertes y de formación de una formalidad, ¿no? Esto más bien es una interacción electrónica entre las nubes electrónicas que tienen deslocalizadas estos anillos aromáticos que están intercalados y forman esta estructura que justamente va a dar algunas de las propiedades que van a ser muy interesantes del grafito. El hecho de tener estas placas apiladas así en forma paralela. Entonces el grafito es un buen conductor eléctrico justamente por tener el hecho de tener estos electrones deslocalizados, pero además esa propiedad de tener estas placas apiladas hace que sea resbaladizo. O sea, estas placas, si se le aplica un suficiente esfuerzo de corte, pueden moverse, pueden resbalar, digamos. Y justamente el grafito tiene un uso muy importante como lubricante, ¿bien? Distintas aplicaciones como lubricante. Y del otro lado tenemos la estructura del diamante. Fíjense que la estructura del diamante tiene, vamos a analizarlo un segundito, y esta estructura ya la hemos visto en otros compuestos. Fíjense que tiene una estructura cúbica, tenemos los átomos en las esquinas de este cubo y átomos en las caras. Entonces sería similar a una estructura cúbica centrada en las caras. Pero además vamos a tener 8 átomos de carbono ocupando sitios tetraédricos, perdón, este y este. ¿Sí? Fíjense los sitios octaédricos, esto lo pueden ver en el JMOL también para poder girarlo. Entonces vamos a tener una estructura formando enlaces muy fuertes covalentes entre los átomos de carbono en esta estructura cristalina tridimensional, por supuesto extendida en todo el espacio. Entonces, esto es la razón por la cual el diamante es tan duro. Es el elemento más duro que se conoce. Entonces, fíjense que eso se debe a que si uno quiere romper esta estructura, tiene que romper una estructura cristalina, pero que está formada por enlaces covalentes. Entonces, esa conjunción de estructura cristalina extendida en el espacio de forma regular, ¿sí? Porque al ser justamente hacer una estructura cristalina, todo esto se repite en el espacio. Si yo quiero romper esta estructura, tengo que romper un enlace covalente. ¿Sí? Entonces eso requiere mucha energía y por eso es un elemento muy duro, el más duro de todos. Bueno, la forma más estable del carbono es el grafito, y fíjense, como dice acá abajo, el grafito, el diamante, se debería convertir termodinámicamente a la forma más estable que es el grafito con esta energía. Sin embargo, esa conversión de esta estructura a esta está impedida cinéticamente. Transformar todos estos átomos de estas estructuras cristalinas en estas estructuras hexagonales, formando las placas de tipo bencenos unidos, tiene una energía de activación, este proceso, a pesar de que es espontáneo termodinámicamente, tiene una energía de activación extremadamente alta. Por lo tanto, el diamante requeriría miles de millones de años para transformarse en grafito. Y eso en la práctica no ocurre. Justamente de ahí viene un poco la frase de que los diamantes son eternos. Bueno, el grafito se usa muchísimo. Fíjense, acá hay una estructura como si fuese un corte transversal de un grafito donde se ven las distintas placas. Acá está la estructura, la separación entre estas placas, que es de 335 picómetros. Y acá hay un ejemplo de cómo se hace para dopar. Por ejemplo, esto lo vamos a volver a ver cuando estudiemos la batería de litio. Se puede intercalar
entre placas de grafito átomos de otro elemento. Por ejemplo, acá está mostrado como intercalado átomos de potasio. Fíjense que cada 8 átomos de carbono tenemos un átomo de potasio. Esos átomos de potasio que se intercalan en la estructura del grafito van a cambiar no solamente la distancia, obviamente la distancia entre las placas, fíjense que antes era de 335 y ahora es de 535, y por lo tanto va a cambiar esa distancia, pero también va a cambiar la conductividad eléctrica. Y si uno lo piensa desde el modelo que hemos visto de teoría de bandas, eso va a cambiar la estructura de bandas del grafito. Y por lo tanto va a tener diferente conductividad eléctrica. Entonces, este tipo de aproximaciones, este tipo de estrategias de dopaje de estructuras de grafito con otro átomo, se utiliza muchísimo para cambiar las propiedades eléctricas o de conductividad del grafito y de otros elementos también, pero que está mostrado como ejemplo del grafito. Para el germanio vamos a ver una cosa más o menos parecida. Fíjense que hay dos ejemplos acá en la imagen, uno que es un átomo de potasio cada 8 átomos de carbono, y hay otro ejemplo que es un átomo de potasio cada 36 átomos de carbono. Entonces fíjense que se intercala no cada placa, sino que hay un átomo de carbono, 3 placas, un átomo de potasio, 3 placas de grafito, átomo de potasio, 3 placas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajando de esa forma, con esta estrategia, uno puede modular o sintonizar las propiedades de conductor eléctrico del grafito. Y esto, como se dan cuenta, tiene muchísimas aplicaciones en microelectrónica. Bueno, entonces las dos formas más comunes del carbono, las dos formas alotrópicas más comunes, son el grafito y el diamante. Más comunes, en realidad debería decir más conocidas, porque los fullerenos, que es la estructura que les estoy presentando ahí en la diapositiva, esta estructura de tipo pelota de fútbol, es una estructura que se descubrió hace relativamente poco, comparado con el grafito y con el diamante, ¿no? Que se conocen desde la antigüedad. La estructura de fullerenos se descubrió, si no recuerdo mal, en la década del 60. Fíjense que son átomos de carbono que están formando estas estructuras casi esféricas, formadas por anillos de 6 y de 5 miembros. Esos átomos de carbono unidos de esa forma. Esta estructura después se fue investigando con el tiempo y se encontró con que era mucho más común de lo que inicialmente se pensaba. De hecho, el carbono, hay gran parte del carbono que está en el espacio sideral que está en forma de fullerenos. Perdón, tengo que... Bueno, el fullereno a su vez se puede encontrar como estructuras, perdón, voy a volver a la anterior, formando una estructura tipo cúbica centrada en las caras, fíjense cómo se apilan, formando una estructura cristalina, y además, bueno, acá está mostrado también como ejemplo de cómo se pueden adicionar átomos de potasio en esa estructura. A partir del descubrimiento de los fullerenos, se desarrolló una química órgano-metálica, sería, muy frondosa, digamos, para los fullerenos. Nosotros no nos vamos a detener en eso en este curso, solamente les quería mostrar algunas imágenes de cómo se pueden hacer compuestos órgano-metálicos, órgano por la parte de carbón, y metales de transición, fíjense, formando distintas coordinaciones, que a su vez se utilizan para realizar síntesis de otros compuestos con otras propiedades, etc.
Bien, entonces hasta ahora tenemos grafito, diamante, fullereno, y más cerca todavía en el tiempo, y particularmente a partir de tener la capacidad de observación con microscopios electrónicos cada vez más potentes, se descubrió que había otra forma que era muy común también para el carbono, que es formar nanotubos. Y esto dio origen a toda una revolución, eh, ahora unos 20 o 30 años quizás, de síntesis y estudios de propiedades de los nanotubos de carbono. Esto tiene toda una química particular que no la puedo sintetizar acá. Simplemente les voy a decir que estos son, o sea, ¿cuál sería el símil de esta estructura? Es una placa, como si fuese una placa de grafito, doblada sobre sí mismo y formando esta estructura de tubo que tiene el grosor de un átomo de carbono. Fíjense que estos tubitos que se están formando tienen un átomo de carbono. También existen los nanotubos de carbono de multicapa, se llaman, que tienen varias capas de carbono, pero esa es otra historia y no la voy a contar acá. A ver si puedo reproducir esto. ¿Se ve la película? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, la imagen que la voy a reproducir de vuelta, esta es una película del crecimiento de un nanotubo de carbono eh, mirado, o sea, seguido con imágenes de microscopía electrónica, ¿no? Acá lo que ven a la izquierda es como si fuese la secuencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Y esto es interesante para cosas que vamos a ver más adelante y cómo lo podemos interpretar también. Las imágenes son chiquitas, pero a ver si me pueden seguir. Lo que se ve acá con una forma más, bueno, de otro color acá más oscuro, y acá en esta reproducción, en este modelo, es una nanopartícula de un metal, por ejemplo, cobalto. Si ustedes hacen una reacción de deshidrogenación, por ejemplo, de metano, ¿sí? Toman metano y lo hacen reaccionar con partículas de cobalto, por ejemplo. Entonces, el metano se deshidrogena y queda carbón sobre la superficie de ese metal, que en este caso es el cobalto. Pero además, el cobalto es capaz de formar carburos, por ejemplo, tipo carburo de cobalto. O sea, se produce como una aleación entre esta nanopartícula de cobalto y los átomos de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Como uno se está alimentando continuamente con metano, cada vez más metano se deshidrogena, se forma más carbón y esa nanopartícula se satura de carbón. Se satura tanto que se sobresatura y el carbón se empieza a depositar por debajo y empieza a crecer. Fíjense, estas imágenes lo que está mostrando acá es la partícula de cobalto y cómo el carbón que está sobresaturando esa partícula empieza a depositarse por debajo. Se empieza a depositar tanto que esa partícula se empieza a elevar. Y lo que queda acá abajo, por la forma en que crece ese carbón, que, se, que sale de la partícula paladio, de cobalto, digamos, se va formando espontáneamente una estructura en el perímetro de la partícula, una estructura de nanotubo de carbón. Entonces voy a mostrar de vuelta esta secuencia. Fíjense, la voy a detener ahí. Fíjense que la pasó rápido, ¿no? A ver si puedo volver. A ver. Fíjense, acá ya creció un poquito, ¿no? Todo esto que ustedes ven acá son partículas de metal. Esta es una partícula de metal y acá abajo ya creció carbón, ¿sí? Y después se ve la secuencia de cómo crece más todavía, ¿no? Entonces fíjense que se van formando esos filamentos. Lo voy a cortar acá de vuelta. Este filamento que se ven acá es el carbón que está formando un nanotubo de carbón. Y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo un poquito más.
Ay, perdón. Me fue. Ah, ahí ya se cortó. Bueno, ahora no me deja reproducirla. Algo pasó. Sí, ahí está. Entonces fíjense cómo se produce este nanotubo y justamente ay, quería frenarlo acá, acá, ahí. Fíjense cómo se ve perfectamente la partícula metálica y parte del filamento de nanotubo de carbón que se ha formado. Bueno, ¿cuál es la gracia de esto, digamos? Aparte de que parece una curiosidad académica. Bueno, todo durante la década de los finales de los 80, 90 y hasta los 2000, bueno, perdón que me quiero limpiarme, hubo un auge del estudio de los nanotubos de carbón por una serie de propiedades físicas que presentaban muy interesantes, como por ejemplo luminiscencia, capacidad de modular dependiendo, acá no se va a ver esta imagen porque es muy chiquita, en esta imagen de acá arriba no se alcanza a ver bien, pero esto lo que está representando es distintas configuraciones que pueden tener. Ven que acá hay unos vectores, distintas configuraciones que pueden tener esos nanotubos. Esto quiere decir que dependiendo cómo se ordenen los átomos de carbono en esa estructura y cómo se pliegan, van a dar propiedades diferentes. Entonces, fíjense que la variedad que aparece es casi infinita, desde el tamaño, o sea, el diámetro de este tubo va a tener una propiedad, o sea, si yo cambio el diámetro va a tener una propiedad, pero además, cómo se pliegan. Esto no es fácil de explicar con estas imágenes, pero si uno lo pliega, imagínense una placa que yo la pliego perfecta, va a tener una propiedad, pero si la pliego desfasándola, va a tener otra propiedad. Entonces, bueno, como les decía, eso dio origen a todo un área de estudio durante varios años porque realmente era un material nuevo y que prometía mucho. Eh, Después, al final eso se diluyó, por lo menos para mi entender, ¿no? Y se siguen investigando en un montón de aplicaciones, pero eh, creo que no hay aplicaciones así de gran escala muy importantes. Y eso también ocurrió porque voy a pasar esta transparencia y ya como les estoy contando lo de los nanotubos, voy a pasar a la siguiente. Eso también está relacionado, o sea, el declive básicamente del estudio de los nanotubos de carbono, viene un poquito enganchado también con la aparición del grafeno. No sé si han escuchado hablar del grafeno, pero esta es la nueva maravilla, digamos. El nuevo material maravilla que se está estudiando. Esto tiene una historia muy curiosa porque, de hecho, acá yo les puse un breve extracto nada más para que tengan idea. En el año 2010 le dieron el premio Nobel a André Geim y Konstantin Novoselov porque en la Universidad de Manchester ellos habían descubierto que podían aislar una capa única de grafito. O sea, esto fíjense que es una capa unidimensional de grafito. Y esa estructura se llama grafeno. Y tiene una historia curiosa porque yo creo que es el premio Nobel que se dio más rápido. En general, para dar un premio Nobel se tarda bastante tiempo, desde que se publica un resultado hasta hasta que realmente se le otorga el premio Nobel a los investigadores que estuvieron involucrados en el descubrimiento o en el desarrollo. Y en este caso, un caso bastante particular porque pasaron muy poquitos años desde que estos investigadores descubrieron que podían sintetizar grafeno hasta que le dieron el premio Nobel en 2010. Y la forma en que lo descubrieron fue algo que
Justo el año pasado hablaba con unos amigos que trabajan acá en el Instituto de Física, que trabajan con esto de toda la vida, y la verdad que se reía porque dice, ¿cómo nos perdimos un premio Nobel? Porque la forma de trabajar el grafito para hacer estudios en- con técnicas de, lo que llaman técnicas de superficies, que es para estudiar la química de una superficie, esto es algo que se sabía desde toda la vida. ¿Qué es lo que hace la gente? Compra una placa de grafito, ¿sí? Un pedazo de grafito que se compra, es un grafito de muy alta pureza y demás, pero no tiene nada de raro, es grafito. Antes de ponerlo en el equipo donde lo van a estudiar, se hace una técnica de delaminado, se llama, que es de lo más tonto del mundo. Es poner una cinta tipo cinta adhesiva, cinta scotch, sobre esa placa de grafito y se retira rápidamente la cinta y de esa forma la cinta adhesiva retira, queda pegada sobre la cinta adhesiva la primera capa de grafito y de esa forma te queda una placa, la placa que van a meter después dentro del equipo va a estar más limpia. Tiene una forma de limpiar la placa de grafito. Bueno, a estos investigadores que le dieron el premio Nobel, se les ocurrió, en vez de mirar, en vez de seguir metiendo la placa, que es lo que hacía todo el mundo, la placa de grafito que habían limpiado, se les ocurrió meter adentro de un microscopio la cinta scotch que habían utilizado para limpiar el grafito. Y se dieron cuenta de que lo que quedaba pegado ahí en la cinta scotch era justamente una lámina de grafito unidimensional, o sea, de un átomo de carbono de espesor. Después, con los años, se investigó muchísimo sobre esto y justamente le dieron el premio Nobel muy rápido. Creo que a los 4 años ya le habían, desde que publicaron ese trabajo hasta que le dieron el premio Nobel, creo que pasaron 4 años nada más. Y el grafeno, justamente ahora es el material estrella en todo el mundo, porque tiene propiedades de lo más diversas. Es muy duro, porque fíjense que tiene la estructura de esta estructura unidimensional, tiene una resistencia a la ruptura enorme, porque justamente tengo que romper átomos de enlaces covalentes, ¿no? Pero por otro lado, es conductor y es semiconductor y la gente ha aprendido a hacer dopaje. Por ejemplo, se pueden oxidar algunos dobles enlaces acá y producir óxido de grafeno. A su vez, ese óxido de grafeno se puede dopar con otros elementos y cambiar estas propiedades, lo que era el ancho de banda, ¿se acuerdan que estudiábamos la otra vez? En la teoría de bandas. Y además tiene propiedades de luminiscencia, o sea, depende de lo que uno le hace, puede generar a partir de aplicar una diferencia de potencial, emitir luz. Entonces, por ejemplo, una de las... Europa en este momento, en Europa hay un proyecto de grafeno que tiene un presupuesto de 20.000 millones de euros. ¿Sí? 20.000 millones de euros se están gastando, en este momento se están invirtiendo en Europa porque Europa quiere ser líder mundial en la industria del grafeno para el 2030. Y bueno, la idea es que prácticamente toda la microelectrónica en el futuro va a pasar de estar en base a silicio, como está actualmente, a estar en base a grafeno. Entonces, es un área de estudio enorme en todo el mundo en este momento. Voy a volver a la anterior. Y bueno, lo que les mostré recién, básicamente tiene que ver con las estructuras, los alótropos del carbono más comunes. Entonces, recapitulando, tenemos grafito, diamante, fullerenos, nanotubos de carbono y grafeno. Ahora, hay otras formas que en realidad no son alótropos, pero sí son formas de carbono muy, muy comúnmente usadas y presentes también, ¿no? Y les muestro acá dos formas de ser. El carbón activado, que es el carbón que se forma por pirólisis de material orgánico poroso, por ejemplo,
acá está puesto como ejemplo la cáscara de coco, pero muchísimos materiales. De hecho, un símil muy rústico de esto sería el carbón que usamos eh, para leña para el asado, ¿no? No leña, sino carbón para el asado, ¿no? Que usamos para quemar. ¿Cómo se hace el carbón que se usa para prender fuego en los asados? Se pone troncos y se piroliza. ¿Qué significa eso? Que se calienta con bajo contenido de oxígeno en la atmósfera. Por ejemplo, cuando esto se hace haciendo, por ejemplo, un horno con ladrillos, se pone la leña adentro del horno, ¿sí? Los pedazos de tronco, se queman las puntas, pero el calor, o sea, va a haber mucho calor adentro del horno, pero va a haber poco contenido de oxígeno. Entonces, dejándolo bastante tiempo, primero se elimina toda la parte, toda la humedad, el agua, se evapora, y después se empieza a descomponer o a quemar, pero sin oxidar profundamente, las estructuras orgánicas. Y terminamos quedándonos con una estructura de carbón que va a ser prácticamente amorfa, no va a ser un grafito, sino que van a ser estructuras amorfas. Acá hay algunos modelos, y muchas de esas estructuras, las más controladas, digamos, se conocen como carbón activado. Ese carbón activado tiene terminaciones con grupos funcionales como se ven acá. Puede haber grupos ácidos, ésteres, oxidrilos, cetonas, etc. Esos son puntos de reacción. Entonces, el carbón activado se utiliza muchísimo como material de filtrante, digamos, absorbentes, por ejemplo, para eliminar contaminantes orgánicos que se pueden absorber en estos sitios, como olores o sabores, por ejemplo, para distintos tipos de tratamientos de aguas. Y un montón de otras aplicaciones en la industria. Por ejemplo, una aplicación muy usual es eliminación de cloro para declorar agua. Eso se utiliza muchísimo en las industrias alimenticias, porque el agua de red tiene cloro, pero ese cloro, por ejemplo, puede dar malos olores o malos sabores en alimentos. Entonces el agua para fabricar alimentos se hace pasar por filtro de carbón activado que elimina el cloro. Y por último, otra estructura de carbón que es muy común y muy importante, esta es muy importante desde el punto de vista ambiental, es las partículas de hollín. Acá hay un modelo de partículas de hollín. Fíjense que de vuelta son estructuras tipo hexagonal, tipo grafito, pero desordenadas. Si prestan atención acá, fíjense que no son todos hexágonos, sino que se van rompiendo la estructura, y justamente es una estructura más bien desordenada, o parcialmente ordenada, como quieran verlo. Las partículas de hollín se forman por combustión incompleta. Por ejemplo, bueno, es muy común y es muy importante en los motores diésel. Los motores diésel que usan el gasoil, ¿no? Del transporte público. Acá en Santa Fe no tengo que darle por ejemplo, porque ustedes seguramente lo han visto y lo han respirado esto. El hollín es lo que sale de los caños de escape de casi todos los colectivos que yo conozco acá en Santa Fe. Y justamente es un problema ambiental muy grande, porque estas partículas de hollín, que son muy pequeñitas, uno las puede respirar, se acumulan en los pulmones, porque al ser tan pequeñitas son difíciles, se adhieren en los alveolos y son difíciles de eliminar. Y además, justamente hace un par de años la Organización Mundial de la Salud determinó que uno de los principales contaminantes ambientales actualmente en las ciudades, ¿no?, son las partículas de hollín. Y está categorizado como material cancerígeno. ¿Por qué? Porque no solamente es una partícula de hollín pura, digamos, sino que adentro de estas partículas de hollín viene, o dicho de otra forma, estas partículas de hollín vienen muchas veces, o generalmente, cargadas eh, con compuestos orgánicos que tienen propiedades muy conocidas, propiedades cancerígenas muy conocidas, como por ejemplo el tolueno, el benceno, etc.
que se produce, o están en la nafta, o están naturalmente en los combustibles, no en la nafta, en los combustibles, pero además se producen también por combustiones parciales de los combustibles adentro de los motores de combustión interna. Entonces, estas partículas de hollín terminan siendo como navecitas que transportan compuestos orgánicos cancerígenos que de última lo terminamos respirando y se terminan alojando en los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, el hollín es realmente un problema muy importante y al cual en general, a pesar de que hay normas al respecto, por ejemplo, para la cantidad de partículas que pueden eliminar los motores diésel, después más adelante en el curso vamos a ver algo de qué es lo que pasa en los catalizadores que se usan en los autos y o que se deberían usar en los autos y en los colectivos o camiones y demás, que son la mayoría diésel. A pesar de que hay normativa al respecto de cuántas partículas se pueden eliminar, ese control no es muy bueno. Bien, voy a avanzar un poquito más porque vengo un poco lento. Bien, que el carbón está asociado, el carbón mineral como combustible, o sea, el carbón, la piedra de carbón, tiene una importancia histórica y actual también, por algo que voy a decir ahora. Muy, muy, muy importante. De hecho, como ustedes saben, habrán estudiado en historia, en la escuela secundaria supongo, la revolución industrial tuvo que ver mucho tuvo que ver con la invención de la máquina de vapor, o sea, con el uso y empleo de la fuerza a partir de maquinaria, pasar de la fuerza de la fuerza muscular, básicamente, ya sea de hombres, de mujeres o de niños también, de caballos o de cualquier ser vivo, a pasar a tener una forma de obtener trabajo a partir de una máquina. Y eso, en primera instancia, ocurrió a partir de los motores de vapor, ¿no? Y el motor de vapor, para hacer el vapor, para hacer la presión de vapor y demás, se usaban calderas que estaban alimentadas a carbón. Y de hecho eso surgió en el Reino Unido en mediados del siglo XIX. Y la revolución industrial estuvo basada en el uso de carbón como elemento primordial de generación de energía, ¿no? Y de hecho muchas veces que se ven en algunas películas ambientadas en esa época y demás, se ve todo, la gente aparece, si han prestado atención, todas tapadas de hollín. No sé si han prestado atención alguna vez que toda la gente está como, bueno, sobre todo cuando muestran la parte más pobre y demás, toda la gente aparece siempre como sucia con hollín. Bueno, eso era real. Había tanta quema de carbón por todos lados, sobre todo en Londres y en los alrededores de Londres, que la gente aparecía, la gente estaba literalmente hundida en hollín. Después cuando se empieza a trabajar con petróleo, ya es y sus derivados, ya es una combustión más limpia, digamos, entre comillas, más total, entonces empieza a desaparecer un poco ese hollín. Pero es interesante que en los últimos 30 años, el uso de carbón, a pesar de que nosotros no lo vemos, o sea, nosotros en Argentina, por ejemplo, no tenemos hay una mina famosa que es la de, ¿cómo se llama esta? Que está en Chubut, eh, que ahora está el Aníbal Fernández, está de director ahí. Bueno. ¿Río Turbio? Río Turbio, eso. Eh, ahí se extrae carbón, pero en realidad desde el punto de vista del porcentaje de energía que se usa de ahí es muy poquito. Sin embargo, en los últimos 30 años más o menos, cuando se da la revolución en China, la revolución de energética y cultural en China y bueno, tecnológica también, los chinos lo que tienen más a mano, lo que tenían, ahora están cambiando su matriz energética, era carbón. Y siguen teniendo carbón. De hecho, es impresionante la cantidad el nivel de partículas que hay en ciudades como Beijing. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en Beijing y
se ve, o sea, uno ve la contaminación. O sea, a 4 cuadras ya prácticamente no ves a la gente. O sea, a 400 metros ya es como que estás dentro de una nube permanente. El nivel de contaminación, y básicamente por material particulado, es enorme en las grandes ciudades chinas. Y una de las principales fuentes de contaminación ha sido históricamente el uso de carbón como fuente primaria de energía. O sea, las usinas eléctricas que usan en China, la mayor parte está alimentada a base de carbón. Entonces, a pesar de que parece un combustible viejo, realmente es algo que está pasando hoy al día. O sea, el uso de carbón, particularmente en China, es muy, muy grande. Bueno, voy un poquito más rápido. Como otro uso muy importante del carbón, esto ya es un poco más tecnológico, es usar el carbón elemental como agente reductor para obtener metales. Por ejemplo, con hierro. Bueno, después lo vamos a ver cuando veamos la producción de hierro, y también esto lo hemos visto ya que estamos en el capítulo de redox. En la última parte del capítulo de redox está este ejemplo, que es hacer reaccionar óxidos de hierro con carbón. El carbón se lleva el oxígeno como óxidos de carbón, como dióxido de carbono, y deja el hierro reducido. Entonces en lo que llaman los altos hornos, se produce de esa forma el hierro. Bueno, grafito como lubricantes, lápices y demás, carbón activado como absorbente. Me olvidé de decir que esto lo vemos en un trabajo práctico, el hecho de tener carbón activado para justamente como absorbente. Fibras, diamantes, bueno, se usa como, el diamante ya sabemos, como una gema, como una gema valiosa, pero aproximadamente, bueno, el diamante se puede producir en forma artificial también. El diamante natural se produce por millones de años de presión y temperatura sobre carbón. ¿Sí? Si ustedes aplican temperatura y presión, lo que hacen es transformar estructuras de carbón, que pueden ser parcialmente amorfas o grafito, en diamante. Y tiene esa característica brillante, traslúcida y demás, que ustedes conocen del diamante. Ahora, eso mismo se puede simular, ese mismo proceso de síntesis de diamantes se puede simular en el laboratorio, en una empresa, digamos, que se dedican a hacer diamantes, y se someten distintas formulaciones a grandes presiones de temperatura y se sintetiza diamante de forma artificial. Esos diamantes de forma artificial muchas veces no los van a ver. Yo justamente voy a volver muy rápido a la imagen del principio. Se ve muy chiquitito acá, pero esto que ven acá dentro de este tubito es diamante sintético, que tiene un color y una textura bastante parecida a lo que es el grafito. Esos son diamantes industriales que tienen aplicaciones muy importantes como material de corte o material abrasivo. Por ejemplo, las puntas de diamante para cortar vidrio son de diamante artificial, se usan también en brocas, en mechas, ¿no? para hacer agujeros de materiales duros como acero inoxidable y demás, en distintos tipos de herramientas industriales. Bueno, y lo que mencioné antes del grafeno. Bien, no me voy a detener mucho en esto porque lo hemos estudiado y ustedes lo estudian en química orgánica también, pero los óxidos y los hidrocarburos, todo lo que sea hidrocarburos eh, compuestos de hidrógeno, mejor dicho, con carbono, forma parte de todos los hidrocarburos que se estudian en la química orgánica. No nos vamos a detener en todo eso, los alcanos, los alquinos, los alquenos, etc. Sí, solamente mencionar, y me voy a detener un poquito más, lo que son los silanos y germanos. Igual que el metano, vamos a tener el símil del metano con silicio, ¿sí? Que sería el silano, que igual es un gas, y esto tiene mucha aplicación, y otros compuestos parecidos, se usan mucho justamente en la síntesis de obleas o materiales de silicio de altísima pureza. Cuando
la gente hace microprocesadores a base de silicio, necesita tener elementos de un silicio de altísima pureza. Y eso se sintetiza por métodos de síntesis de vapor, se llama, donde se fabrica, por ejemplo, un silano, y ese silano después se hace reaccionar para producir el silicio de alta pureza. Algunos compuestos de carbono que tienen una importancia, esto es un poquito arbitrario, digamos, la selección de algunos compuestos sobre otros en importancia, pero los halogenuros de carbón son compuestos que tienen mucha importancia. Acá vamos a ver solamente los de un átomo de carbón, pero recuerden que los que son los flúor y los cloro carbono tienen una importancia muy, muy grande, por ejemplo, como gases de refrigeración. Por ejemplo, los aire acondicionados que usamos tienen eh, compuestos de flúor, los freones, todo lo que se llaman los conjuntos de freones, son compuestos de carbón con flúor y algunos con cloro, pero creo que los de cloro ya no se pueden usar más. Bien, acá yo les puse esto está literalmente sacado del libro. Estos esquemitas yo creo que son muy interesantes para estudiar la química de los elementos. Fíjense y léanlo con atención. Cómo se arman esta especie de árbol de reacción a partir de poner como elemento central, o sea, como compuesto central, y distintas formas de síntesis, ¿sí? Distintas ramas que van surgiendo, haciendo reaccionar ese compuesto con distintos reactivos. Entonces acá hay una tablita de propiedades de los tetraalometanos. En particular el tetracloruro de carbono es el más común de todos, ¿no? Se sigue utilizando en muchísimas técnicas, porque es un solvente relativamente inerte, ¿sí? Bastante inerte, no polar, porque fíjense que el carbono está rodeado de una estructura tetraédrica por átomos de cloro, y tiene un punto, o sea, tiene una presión de vapor relativamente bastante alta, ¿no? Pero uno lo puede trabajar a temperatura ambiente, y es un solvente muy bueno para compuestos no polares. Entonces, hay muchísimas, a pesar de que se va cambiando, ¿no? El uso de compuestos de cloro, se va cambiando porque estos tienen bastante problemas para la salud, ¿no? A pesar de eso, hay muchísimas normas analíticas que siguen utilizando tetracloruro de carbono o diclorometano, el diclorometano sería carbono, hidrógeno 2, cloro 2. Se sigue utilizando muchísimo en técnicas analíticas como para la extracción, procesos de extracción y demás, o como solvente. Por ejemplo, como solvente en infrarrojo todavía se sigue utilizando. El halogenuro de carbonilo, este compuesto que se llama fogeno, su nombre común, digamos, sería fogeno, y es un intermediario de reacciones de síntesis orgánicas muy importante. Además de tener una historia como gas tóxico, muy importante, porque fue una de las primeras armas químicas que se utilizaron. El fogeno se utilizó mucho en la Primera Guerra Mundial, el cloro y el fogeno se utilizaron mucho en la Primera Guerra Mundial como gas tóxico, como arma química, ¿no? Si ustedes han escuchado alguna vez hablar de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que se conoce como la guerra de las trincheras, la gente cavaba trincheras, entonces lo que hacían era tirarle gas a las trincheras, como estos compuestos, tanto el cloro como el fogeno, son más pesados que el aire, se asientan, digamos, más cerca del suelo, entonces inundaban las trincheras, y bueno, la idea era matar al enemigo utilizando estos gases. Esto tiene un problema, que es que si el viento te cambia y
se te vuelve en contra el viento, se te muere la gente que está en tus trincheras. Pero bueno, las cosas estúpidas que hace la gente. Bueno, el fosgeno, acá lo mismo, el mismo arbolito que les mostré antes. El fosgeno tiene una química también muy variada. Si ustedes hacen reaccionar fosgeno con amoníaco, por ejemplo, van a tener urea. Si hacen reaccionar con un alcohol, van a tener un diéter, etcétera, etcétera. No voy a tener eso, mírenlo ustedes, porque hay una química variada al respecto. Y les recuerdo, tampoco vamos a estudiar la química desde el punto de vista orgánico en este curso. Simplemente la importancia de la reacción. En el caso de los óxidos de carbono, los más conocidos, obviamente, son el dióxido y el monóxido de carbono. Monóxido de carbono, fíjense que tiene esta estructura de triple enlace carbono-oxígeno. Esto después repásenlo de las estructuras de Lewis. Lo mismo para el dióxido de carbono. Son dos ejemplos clásicos para aplicar las estructuras de Lewis. Y esto es menos común, que son la formación de subóxidos de carbono. En el caso del monóxido de carbono tenemos un estado de oxidación más 2 para el carbono, y en el dióxido de carbono más 4, pero también es posible formar subóxidos de carbono que son mucho menos comunes, pero lo menciono acá. Por ejemplo, la reacción de ácido malónico con pentóxido de fósforo da como producto, bueno, ácido fosfórico y subóxido de carbono. Nos vamos a detener un poco más, por supuesto, en los óxidos más comunes, que son el monóxido y el dióxido. En particular, fíjense las propiedades. El monóxido de carbono tiene un punto de fusión muy bajo, de menos 200 grados. El dióxido de carbono sublima. El dióxido de carbono tiene, no lo vamos a estudiar acá, pero sí lo menciono, se utiliza muchísimo y cada vez más como solvente. Lo que se llama un solvente supercrítico. Si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes compran un cilindro de dióxido de carbono, de gas carbónico, como a veces se lo llaman en la industria, adentro del cilindro van a tener dióxido de carbono en fase líquida. Si van a determinadas condiciones de presión y temperatura, van a tener lo que se llama dióxido de carbono supercrítico. Que es, eso ya lo van a estudiar en termodinámica, es una fase que no es ni líquida ni sólida, es diferente, es otra fase. Lo interesante del dióxido de carbono supercrítico es que es un muy buen solvente, particularmente un muy buen solvente para compuestos no polares. Y permite realizar extracciones por ejemplo, de compuestos de interés alimenticio, de fragancias. Por ejemplo, el café descafeinado, eliminar la cafeína del café, se hace haciendo pasar el grano de café molido. Bueno, puede ser molido, creo que también se puede hacer pasar el café completo por dióxido de carbono supercrítico. Entonces la cafeína se disuelve en el dióxido de carbono, se elimina del café, y la gente que no quiere tomar cafeína toma café sin cafeína. Lo mismo se realiza para extraer muchísimos tipos de compuestos terpenoides y demás que tienen mucho valor, tanto como fragancias como suplementos alimenticios, etc. Y el monóxido de carbono, recuerden que es un gas muy tóxico, ya lo vamos a ver un poco más adelante, se combina con el hierro y la hemoglobina de forma prácticamente irreversible o con una energía de absorción muy alta, lo cual produce que la hemoglobina no pueda reaccionar más con el oxígeno y se produce la muerte por asfixia, que ahora que viene la temporada de invierno, todos los años pasa lo mismo, que escuchamos noticias donde hay gente que ha muerto envenenada por monóxido de carbono.
Como ustedes saben, el monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta, o por una llama que está funcionando mal, y además se acumula en el ambiente. Un horno común, el horno de cualquier cocina, produce unas 4 ppm, o sea, van a tener un ambiente que tiene unas 4 o 10 ppm de monóxido de carbono. Si ustedes se calefaccionan con un horno de cocina, ese monóxido de carbono se puede empezar a acumular en el ambiente y terminás en una, si estás arriba de las 100 ppm de monóxido de carbono, ya puede producir desmayo. Y un poco más, cerca de las 500 ppm, ya puede producir la muerte. Entonces acuérdense que calefaccionar un ambiente con el horno de la cocina no es una buena idea. Bueno, el dióxido de carbono, vimos un poco esta parte de equilibrios el otro día, así que esta parte la voy a pasar muy rápido. Pero fíjense que lo que charlamos el viernes y el miércoles pasado creo que fue, sobre los equilibrios en fase acuosa del dióxido de carbono, el ácido carbónico, lo vamos a rever acá muy rápidamente, a partir de lo que se conoce como el efecto invernadero. Ustedes saben que, esto mírenlo, hay un cuadrito en el libro que está muy, muy bien explicado. El dióxido de carbono, el carbono, hay un ciclo natural para el carbono en la atmósfera, que va desde el carbón que está inmovilizado en la Tierra hasta el dióxido de carbono que está en la atmósfera, pasando por las plantas y los animales. Entonces, lo que llamamos biomasa. Acá les puse un dibujito en forma de ciclo, donde tenemos, fíjense que esto es el ciclo natural que viene ocurriendo desde hace varios, en un estado cuasi estacionario, desde hace varios decenas de miles de años. Por supuesto que esto a lo largo de la historia del mundo fue cambiando, pero en los últimos decenas de miles de años se mantuvo más o menos estable, que es el dióxido de carbono que está en la atmósfera, es absorbido por las plantas a través de la fotosíntesis, los animales y demás. Acá hay un intercambio de gases con la atmósfera. Parte de ese dióxido de carbono también se disuelve en el mar, porque, como ya vimos, el dióxido de carbono es soluble, va a los lechos marinos, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, voy a hacer un breve comentario nada más. Esto no siempre fue así. Al principio, en la atmósfera primitiva, básicamente había dióxido de carbono, metano y amoníaco y agua, por supuesto, vapor de agua. Y con el surgimiento de los primeros sistemas fotosintéticos, parte de ese dióxido de carbono se empezó a estar biodisponible, y esa fotosíntesis empezó a liberar, ese proceso fotosintético empezó a liberar oxígeno al ambiente, ¿sí? a la atmósfera. Y esa concentración de oxígeno, que después la vamos a ver cuando estudiemos la parte de bioinorgánica, vamos a ver cómo fue ese proceso, simplemente lo adelanto acá. Ese aumento en la concentración de oxígeno fue paulatino hasta llegar más o menos a los niveles actuales. A ver si puedo cambiar. Entonces, fíjense que estos procesos, que lo repito, es un dibujito parecido al anterior, pero donde se ven los distintos ciclos, ese proceso fue interrumpido, o sea, está siendo interrumpido por la actividad humana, o sea, lo que es el dióxido de carbono que se produce antropogénicamente. Ese exceso de dióxido de carbono que va a la atmósfera es lo que se conoce como efecto invernadero. Entonces, fíjense acá lo que les decía antes, más o menos la estabilidad en los últimos miles de años, o cientos de años, de la concentración de dióxido de carbono, y cómo a partir de la revolución industrial, o sea, el hecho de empezar a utilizar cantidades masivas de combustible, viene produciendo un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Estas son predicciones, ¿no? Todas las líneas que siguen punteadas para arriba son predicciones en distintos escenarios. Más o menos el nivel histórico era de 280 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera,
y actualmente estamos en 375 y aumentando. Eso, como ustedes saben, tiene importancia en la temperatura. ¿Por qué? En la temperatura de la Tierra. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, todos estos son crecimientos de su concentración atmosférica, son gases de efecto invernadero. No sé si todos saben lo que es el efecto invernadero, si lo han estudiado en la escuela secundaria, simplemente lo refresco acá. El efecto invernadero es los rayos del sol penetran la atmósfera, parte de esa radiación puede salir al espacio exterior, pero otra parte es reflejado por la propia atmósfera, está sintetizado en este dibujito, como que va para arriba, se encuentra con un techo de cristal. Un invernadero era eso, ¿no? Un edificio con techo de vidrio. La radiación no puede salir y por lo tanto queda atrapada en la atmósfera en forma de calor, sobre todo la radiación infrarroja, ¿no? El monóxido de carbono y el dióxido de carbono, perdón, el dióxido de carbono, el metano y el agua y los óxidos de nitrógeno son todos gases que absorben radiación infrarroja. Este grafiquito yo lo pongo sobre todo para los negacionistas de tipo Donald Trump. No sé si hay algún simpatizante acá en el grupo, pero bueno. Igual hay que pensar, nosotros estamos estudiando, ustedes están estudiando una carrera científica, por lo tanto hay que basarse en datos científicos, en datos que estén corroborados y medidos, y no en creencias como inyectarse la bandina para curar el coronavirus. Esto es evidencia que ha sido recopilada por muchísima gente. De hecho, hace unos años le dieron al panel global internacional contra el cambio climático, le dieron el premio Nobel por estos trabajos, que tiene que ver con la correlación entre la temperatura de la Tierra y los cambios de la concentración de dióxido de carbono que ocurrieron durante los últimos miles de años. Fíjense que acá hay una escala de tiempo de 400.000 años. Esto se mide haciendo, ¿cómo alguien sabía cuál es la temperatura de la Tierra y cuál es la concentración de dióxido de carbono hace 400.000 años? Bueno, ¿qué es lo que hace la gente? Se va a la Antártida, hace agujeros en el hielo, y como el hielo, la nieve, digamos, se va acumulando temporada a temporada y se van formando extractos, lo mismo que pasa en la Tierra, si ustedes cavan suficientemente a una profundidad suficiente, pueden tomar una muestra de hielo que se formó hace 300.000 años, 400.000 años, etc. Y se puede analizar la edad de esa muestra a partir de lo que se llama la muestra de carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono. El carbono tiene peso atómico 12, pero su isótopo 14 también tiene una abundancia relativa importante, o sea, se puede medir. Y además tiene un tiempo de vida media perfectamente establecido, o sea, la velocidad en la cual se descompone se conoce perfectamente. Entonces, si ustedes pueden medir cuánto carbono 14 había en una muestra, pueden saber qué edad tenía esa muestra. Entonces, por ejemplo, esa muestra tenía carbono 14 de 400.000 años atrás, ¿no es cierto? Y a su vez medir la concentración de dióxido de carbono y de forma indirecta la temperatura media de la Tierra. Eso se hace por otras técnicas también. Entonces fíjense que acá hay una correlación entre aumentos de dióxido de carbono en la atmósfera y aumentos de la temperatura. Fíjense que acá estamos hablando de 2 grados aproximadamente. Fíjense que los picos, hay una muy buena correlación entre los picos y los valles, ¿no? Cuando había poco dióxido de carbono, la temperatura media de la Tierra bajaba un poco. Cuando, por alguna razón, estos son todos aumentos naturales, ¿no? Por alguna razón la concentración de dióxido de carbono aumentaba un poco más, se producía también un pico en la temperatura, y etcétera, etcétera. Bueno, todo esto viene a cuenta de que el dióxido de carbono tiene un ciclo, el carbono en realidad y el dióxido de carbono atmosférico tiene un ciclo natural. Nosotros como
especie humana y civilización venimos interviniendo en esas cosas, y todo cambio tiene sus consecuencias y tenemos que estar advertidos de eso. Como ahora estamos en el medio de una pandemia y mucha gente dijo se viene la pandemia y nadie hizo caso, ahora también es importante pensar, y sobre todo generaciones como la de ustedes también, que hay que estar advertido de que el cambio climático también es algo que la gente viene advirtiendo y muchas veces los políticos no le dan importancia. La gente que toma decisiones no le da importancia, no solamente los políticos. Acá hay un montón de actores sociales que tienen responsabilidad. Pero fíjense las proyecciones que hay para 2100 son bastante desalentadoras. Estos son grados, aumento en grados centígrados. Bien. Voy a pasar rápido esto, o sea, solamente lo voy a mostrar. Acuérdense que esto es lo mismo que vimos el otro día cuando estuvimos charlando de los equilibrios. Sólido, que se disuelve, todos los equilibrios del dióxido de carbono de fase líquida, y el dióxido de carbono atmosférico, y estas son las ecuaciones que ya vimos el otro día, que dijimos que hicimos los cálculos con el MINEQUEL, lo podemos hacer, pero yo les pedí el otro día que hagan el planteo de los equilibrios. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, tenemos 15 minutitos más, a ver si alcanzo a terminar. Creo que ya estoy terminado todo. Los carburos, carburo de calcio ya vimos el otro día. Recuerden que carburo de calcio, si lo hacemos reaccionar con agua, da acetileno. Bueno, acá está el método de síntesis. Si hacemos reaccionar calcio con carbono en fase gas a alta temperatura, vamos a producir carburo de calcio. Acá está el acetileno. Entonces los carburos son compuestos de carbono donde tenemos, fíjense, un estado de oxidación negativo para el carbono, formando estructuras iónicas, ¿no? Otra aplicación muy importante del carbono tiene que ver con su capacidad de formar aleaciones. Las aleaciones de carbono con hierro forman distintos tipos de aceros. Bueno, acá yo les puse, esto no está en el libro, esto lo puse yo aparte. Me parece importante que aunque sea que lo sepamos en este punto de la química inorgánica. Ustedes pueden formar distintos tipos de aleaciones fíjense acá está el porcentaje de carbón. Estos son diagramas que ya van a estudiar en termodinámica, no me interesa que lo miren tanto en detalle ahora, simplemente saber que podemos disolver a distintas temperaturas distintas cantidades de carbono, y eso va a dar origen a distintas fases cristalinas de aleaciones de carbono con hierro. Y eso es lo que conocemos como aceros al carbón. Acá tenemos acero de carbón, es el acero, lo que ustedes llaman hierro, ¿sí? Lo que siempre, por ejemplo, uno va y compra un alambre de hierro, nunca es hierro puro. ¿Sí? Es muy raro, o prácticamente inexistente, conseguir hierro 99,99% de pureza. Siempre van a conseguir hierro aliado con carbón, porque aparte que es más fácil de producir, recuerden que el hierro se produce por reacción con carbón en los altos hornos, es más fácil de producir hierro con carbón. También tiene propiedades mejoradas en cuanto a su resistencia mecánica, su dureza o su blandura, a veces también uno quiere que sea más blando, y resistencia a la corrosión. Entonces acá yo les puse una muy breve descripción de los tipos de acero más comunes: el acero dulce, el acero semidulce, semiduro y duro. Fíjense que son cantidades crecientes de carbón. Cuanto más carbón, más dureza. Bien, esto lo voy a pasar porque ya lo mencionamos antes, son distintos tipos de enlaces entre carbono, silicio y germanio con distintos elementos. Sí me quiero detener un segundito acá en los silanos y los germanos y los talanos, que son los compuestos
los hidruros de los distintos elementos. Como ya le dije antes, si hacemos reaccionar óxido de silicio en presencia de aluminio con hidrógeno, vamos a producir silano. Estos silanos son agentes reductores fuertes y podemos producir lo que son, ya vamos a ver más adelante, las siliconas. Siliconas son compuestos que tienen se utilizan como lubricantes y tienen distintas aplicaciones industriales muy importantes. Y en particular los hidruros de germanio y el de silicio también, como ya les dije anteriormente, tienen una aplicación muy importante como intermediarios para la producción de compuestos o germanio o silicio de muy alta pureza para aplicaciones en microelectrónica. La reacción del óxido de silicio con ácido fluorhídrico lo vamos a mencionar en el trabajo práctico y bueno, es una forma de hacer reaccionar. A ver cómo andamos de tiempo. Voy a pasar esto porque quiero utilizar los últimos minutos de la clase para mencionar y presentar un poquito lo que son los silicatos y los sílico-aluminatos, que son muy, muy importantes y los vamos a volver a ver en otros capítulos más adelante. Bien, las unidades de silicato es un silicio unido a 4 átomos de oxígeno formando un tetraedro. Entonces, si yo uno 2 silicatos, voy a formar un disilicato. Si uno 6, voy a formar un hexasilicato, etcétera, etcétera. Y fíjense que cada vez que pongamos un triangulito de estos, así, en realidad, bueno, esta sería un tetraedro, ¿no? Mirado desde arriba lo voy a ver como un triangulito. Estas estructuras, tenganla en mente, porque son lo que vamos a utilizar para visualizar los silicatos y los sílico-aluminatos. Yo les puse acá como tarea para que ustedes vean cuál es la diferencia entre el vidrio y el cuarzo en las estructuras. Acuérdense que el óxido de silicio puede tomar dos estructuras. Si tenemos dióxido de silicio cristalino, ¿sí?, formando estructuras periódicas, vamos a tener cuarzo cristalino. Y si tenemos dióxido de silicio de forma desordenada, vamos a tener ese óxido de silicio amorfo, que a su vez, y por eso lo voy a vincular con esto, va a estar relacionado con los distintos tipos de vidrio. Y se los dejo acá para que ustedes lo miren, busquen en internet, hay muchísima información de qué diferencia hay entre un vidrio y un cuarzo. Y qué tipos de vidrio hay, qué es un vidrio, por ejemplo, el vidrio Pirex, ¿sí? El Pirex es una marca comercial, pero es el vidrio Alboro, que va a tener ciertas propiedades que nos interesan mucho en el material de vidrio de laboratorio. ¿Sí? Búsquenlo y mírenlo un poquito. Quiero avanzar un poquito más. ¿Qué pasa cuando reemplazamos silicio en esos silicatos por aluminio o por otro elemento? Entonces eso va a dar origen a lo que conocemos como sílico-aluminatos y sílico-aluminatos con otros elementos. Entonces acá yo les puse, estos dibujitos están sacados del libro, hay dibujitos y estructuras muy, muy bien presentadas en el libro, donde las redes de tetraedro, ¿sí?, acuérdense que estas que se ven acá sombreadas son las redes tetraédricas del silicio oxígeno 4, van a estar unidas formando una red. A su vez, esas redes se pueden apilar. Y por ejemplo, si nosotros tenemos magnesio, vamos a formar este mineral que se llama crisotilo, perdón. Pero si lo combinamos en forma diferente, vamos a tener arcillas. Arcillas hay un montón, lo que nosotros llamamos muchas veces tierras, que son las arcillas naturales, son sílico-aluminatos donde tenemos combinaciones con magnesio, con calcio.
con otros elementos. Acá yo les puse dos ejemplos que son similares, pero fíjense, similares químicamente, pero muy distintos en estructura. Esto es el talco, ¿sí? El talco común que se usa muchas veces para poner en las zapatillas, como material absorbente de la humedad. Fíjense que son estructuras apilaradas, donde vamos a tener láminas o estructuras tipo sándwich, donde vamos a tener silicato y intercalados átomos, por ejemplo, de magnesio, ¿sí? Como el contraión. Esas estructuras, que son arcillas apilaradas, van a dar origen, bueno, se pueden hidratar y deshidratar, por eso justamente sus propiedades como material absorbente de la humedad. Y ya estoy terminando. Esto lo vamos a volver a ver más adelante, lo presento acá, pero lo vamos a ver cuando veamos sólidos y sólidos estructurados. Lo presento como tema, que son las zeolitas. Las zeolitas son estructuras cristalinas, son sílico-aluminatos cristalinos, que a su vez forman estructuras con poros internos de diámetros perfectamente determinados. Entonces acá está mostrado, estas imágenes que se ven a la izquierda, son proyecciones de esas estructuras que son tridimensionales, ¿no? Como se muestra acá, esta es la estructura tridimensional. Si yo la muestro de plano, fíjense que siempre se producen huecos o poros más grandes y otros más chiquitos. Y esos huecos tienen tamaños, en las zeolitas tienen tamaños perfectamente definidos. Entonces las zeolitas se producen con tamaños de poros determinados. Entonces uno puede comprar una zeolita con un poro de diámetro 5 angstrom, o 10 angstrom, o 15 angstrom, etc. Esas zeolitas tienen aplicaciones industriales muy, muy importantes, desde absorbentes. Bueno, acá yo les puse varias, acá tienen un link para ver, desde absorbentes hasta catalizadores de uso industrial muy, muy extendido, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el cracking en la industria petroquímica. El cracking es romper el petróleo a moléculas más sencillas. Se utilizan zeolitas. Muchos de los materiales para ese tipo de reacción de craqueo, de ruptura, se utilizan zeolitas, porque tienen justamente estos tamaños de poros perfectamente definidos y uno puede direccionar la estructura del producto que quiere obtener. Si quiero obtener una nafta más liviana, utilizo un tipo de zeolita. Si quiero obtener otro. Bueno, acá les puse, estas tablas están fotocopiadas ahí al libro, y tienen distintos tipos de, fíjense el diámetro del poro y las distintos tipos de aplicación. Y están resumidas acá. Les repito, esta parte de zeolita la vamos a retomar cuando veamos aplicaciones de sólidos, por eso lo presentamos acá al tema, y fíjense que en el libro tienen un detalle de cómo se forman las estructuras y demás para estudiarlo un poco, pero las aplicaciones las vamos a estudiar más adelante. Bueno, y como para terminar, acá tenemos los silanos y las siliconas, que son estructuras de forma de polimérica, que tienen, como dijimos antes, propiedades muy importantes desde el punto de vista de lubricantes industriales y demás. Bueno, creo que ya terminé justo antes que nos corten la clase. Voy a dejar de